La circunferencia unitaria. Definición. Consideremos un número real t y sea alfa el ángulo asociado a ese número real t. Alfa es un ángulo central, está en posición estándar, eso significa que el lado inicial está sobre el eje positivo de las x y el lado terminal está en cualquier cuadrante, podría estar en los ejes coordenados. El arco que subtiende el ángulo central alfa tiene longitud t. En este caso, este sería el arco que está determinado por el punto P, X, Y y por el punto 1, 0 de la circunferencia unitaria. El punto P, X, Y es el punto de intersección del lado terminal del ángulo y la circunferencia unitaria. Tiene coordenadas X y Y. Se definen las funciones trigonométricas para t, que es un número real, de tal manera que el seno de t es lo mismo que seno de alfa, donde alfa mide t radianes. Aplicando el teorema de la longitud de arco, si este arco mide t y el radio es igual a 1, la medida en radianes del ángulo alfa sería t sobre 1, que es igual a t. Por eso afirmamos que esta es la medida en radianes del ángulo alfa. Y el seno de t, como número real, es el seno de alfa, donde alfa mide t radianes. Está dada por la componente en y. El coseno de t, que es igual al coseno de alfa, es igual a la primera componente del punto. La tangente de t es igual a tangente de alfa, es igual a y sobre x, siempre y cuando x sea distinto de 0. Cuando x igual a 0 tenemos una expresión indefinida, por lo tanto, la tangente no existe. La cotangente es el recíproco de la función tangente, es decir, x sobre y, con la condición de que y no sea 0. Secante de t, que es igual a secante de alfa, es el recíproco del coseno, o sea, 1 sobre x, siempre y cuando x sea distinto de 0. Y cosecante de t es la cosecante de alfa, 1 sobre y, si y es distinto de 0. Conclusión, el arco es el arco de circunferencia determinado por el punto 1, 0 y el punto P, que es el punto de intersección del lado terminal con la circunferencia unitaria. Este ángulo alfa mide t radianes y el seno de alfa y el seno de t representan el mismo número. Coseno de alfa lo mismo que coseno de t y esto se puede extender a todas las funciones trigonométricas. Si tenemos el caso de que el lado terminal me da en cualquiera de los cuadrantes, podría ser el primero, como en este caso, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, podemos construir un triángulo rectángulo trazando aquí un segmento que sea paralelo al eje Y. Ahí se va a formar un triángulo rectángulo y las coordenadas del punto P estarían determinadas por las longitudes de los catetos. Entonces, dependiendo del ángulo alfa y en general de los ángulos internos de este triángulo, podemos determinar las coordenadas del punto P. Aquí en este caso, si las coordenadas de P son X y Y, entonces eso quiere decir que la longitud de este cateto es X y la longitud de este cateto es Y. Cuando el lado terminal está sobre alguno de los ejes coordenados, no hay que construir triángulo alguno. Lo que hay que analizar es cuál es el punto de intersección del lado terminal con la circunferencia unitaria. Entonces, si el ángulo tiene el lado terminal sobre el eje positivo de la Y, el punto de intersección sería 0,1 y eso va a determinar el coseno y el seno de ese valor. Si el lado terminal está sobre el eje negativo de las x, el punto de intersección sería menos 1,0 y así sucesivamente. Si el lado terminal está sobre el eje negativo de las y, el punto de intersección es 0,-1. Y cuando el lado terminal coincide con el lado inicial, es decir, con el eje positivo de las x, el punto de intersección es 1,0. Cuando tengamos que construir los triángulos, si vamos a determinar funciones trigonométricas para ángulos notables, entonces nos pueden aparecer dos tipos de triángulos. El triángulo rectángulo isósceles 45, 45, 90. En ese triángulo isósceles hay dos lados que son los catetos que tienen la misma medida y la hipotenusa que afirma este teorema que la longitud es igual a raíz de 2 por la longitud de cualquier cateto. El otro triángulo que podemos dibujar es el triángulo 30, 60, 90. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, este ángulo mide 30, este ángulo mide 60, este ángulo mide 90, podría estar en otra posición, pero tener las mismas características. Aquí se va a cumplir que la longitud de la hipotenusa es el doble de la longitud del cateto corto. El cateto corto es el que se opone al ángulo de 30 grados. Y la longitud del cateto más largo, es decir, el que se opone al ángulo de 60 grados, es raíz de 3 por la longitud del cateto corto. En resumen, en un triángulo rectángulo 30, 60, 90, la longitud del cateto más corto, es decir, el cateto opuesto al ángulo de 30 grados,
es la mitad de la longitud de la hipotenusa. Además, la longitud del cateto opuesto al ángulo de 60 grados, es decir, el cateto de mayor longitud, es la medida del cateto corto multiplicada por raíz de 3.